¿Disfrutó ¿Todo hoy? bien? Sí, a mí me gustó el partido. Pues sorprende, como siempre sorprende este tipo de partidos. Hay partidos de estos muy cerrados, ¿cierto? Que son muy amarretes. Pero me pareció generoso lo de Ecuador, lo vi muy, a ver, con un mejor surtido de lo que ha mostrado en últimos partidos, donde era un equipo simplemente contragolpeador. Y lo vi elaborando, lo vi paciente, vi a Valencia haciendo de segundo 9 y dándole confianza. El primer gol fue fundamental para ese equipo, porque le dio seguridad. Bueno, hay que decir que Valencia ha marcado los últimos 5 goles de su selección en mundiales y es el máximo goleador de la Tri en mundiales. Hoy además fue el MVP, es decir, el jugador más valioso del partido. Figurón. Pero yo antes de meterme en Ecuador, porque creo que tenemos que hablar futbolísticamente de Ecuador, sí me gustaría arrancar por otra cosa, que es lo de Qatar. Qatar estaba disputando su primera Copa del Mundo y yo quiero preguntarles si a ustedes les pareció también que había como pánico escénico, porque es que estaban petrificados, Muertos. estaban como que les entraron los nervios. Muertos. A ver, este equipo tiene mucho trabajo y muy seguramente usted que estaba en casa y nos había escuchado o ha escuchado a la gente que les explica el fútbol bien, ¿no? Y que les había dicho que este equipo era un equipo trabajado, de proceso, etcétera, pues ve lo del primer tiempo y dice, oiga, eso es carreta. ¿Qué hacía Félix Sánchez Sí, desde el ¿qué, hombre? 2006? Usted le está robando allá al Emir y compañía. A ver. A su socio. Mi socio. Tenemos una cuenta conjunta. Entonces, no, pero no digan eso. No, ahora sí. Ya No, supe, ya puede supe. volver a Colombia. Bueno. Entonces, mire, él, ese hombre, a este equipo lo sacó campeón de Asia. Con este equipo, cuando tenían 19 años, lo puso en una competencia internacional por primera vez y perdió los Juegos Olímpicos por esto. La Spire, que es la academia, mire, este país era pobre, paupérrimo. Aquí no había ni camellos. Es que mostraron un video al No, inicio que de esto era eso. terriblemente pobre. Y cuando aparece el gas que tenemos aquí debajo, para 200 años hay reserva, ¿cierto? Entonces llegó el billete. Y con el billete empezaron a hacer cosas. Mire, ese señor Emir, que ustedes vieron hoy allá en el discurso, es un hombre de fútbol, aunque ustedes no lo crean. Y el hijo es el que maneja el PSG. Que ahí ponen a un calanchín, comillas, que es al que la IFI, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Es el que da la cara. Pero estos señores son los dueños del equipo. Y son futboleros. Y son futboleros. Entonces, ellos consideraron que había que crear como una especie no centro de entrenamiento, no se puede llamar eso. Vamos a llamarle Academia. Es como una sí, academia, una como academia, una como escuela. una escuela formativa. Una escuela formativa. Una escuela formativa. Donde se Esa arman- escuela formativa que no tiene mucho que ver con el fútbol, y sí con el fútbol, porque es que hay de todos los deportes, tiene 3 etapas. Entonces la primera etapa parte por niños. Niños. Desde Benjamines. Desde que tienen 6 años. Llegan, les echan mano y les dicen, vengan para acá. Y empiezan a formarlos. Hay una segunda etapa para extranjeros. Y cuando vienen los extranjeros, a sus familias les dan $5,000 y dejan a los muchachos aquí. De hecho, esta selección que ustedes vieron hoy tiene más de 8 jugadores extranjeros, entre comillas. Pero formados acá. Claro, nacidos en Tanzania, en Ghana, en Kenia, en no sé dónde. Y entonces esos muchachos se forman aquí. Y la tercera etapa es cuando ya se hacen jugadores y en el caso del fútbol los mandan fuera. Ellos tienen equipos en Francia y en España. En España tienen uno que se llama Cultural Leonesa. Y en Bélgica tienen... Claro, y en Bélgica tienen uno. Entonces, cuando este rico se dio cuenta que había que hacer una cosa de este tipo, dijo, pues lo mejor es traer a alguien de la Masía. En ese tiempo la Masía era la moda, ¿o no? Era la moda. Entonces traigamos un tipo de la Masía y trae a Félix Sánchez. Y Félix Sánchez se pone al frente de eso, y lo que ustedes vieron hoy no es una expresión del fútbol de ellos. No, era que estaban muertos del miedo. El Emir, la cancha, los no sé cuántos millones de espectadores del mundo, y miren lo que quedó. Pero este equipo es otro.
seguro que es otro. Y en el segundo tiempo, ¿sabe qué hizo André? Por lo menos intentó quitarle la pelota al rival, intentó minimizar. Es que yo los vi como No, petrificados y no sí. podían salir, porque además Ecuador aprovechaba los nervios de Qatar. Sí, pero en el segundo tiempo, y ustedes van a ver unos gráficos ahora, en la matriz de pases que ustedes están viendo en este momento, en esa matriz de pases, se van a dar cuenta, y me presenta primero Ecuador y después me presenta a Qatar. Entonces ustedes ven que Ecuador y Qatar tienen casi que el mismo posicionamiento en la cancha. Esos punticos que ustedes ven y esas rayas que los van uniendo, quiere decir la comunicación entre los jugadores. Pero la posición en el campo de esos punticos, ¿no? Es lo que promediando hizo cada equipo sobre los 90 y pico de minutos. Si ustedes miran, más del 50% del partido se jugó ahí en esa zona media. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el segundo tiempo, para evitar la crisis absoluta, que les hicieran 2 goles más, adelantaron la línea, le echaron mano a la pelota y minimizaron el riesgo. Pero ese equipo es mejor. Uy, que no se me va a caer el secreto. ¿Y Qatar? Ese equipo es mejor. Bueno, ya pasamos las 2 gráficas. Sí, ya las pasamos. Entonces a mí me gustaría, Carlos. ¿Lo de Ecuador? Sí. No, pues que Ecuador está también ahí. Lo que les quiero comparar es Ecuador y Qatar, como el posicionamiento en el campo es casi que el mismo. Cómo lo aprovechó ¿Cierto? Alfaro. Pero sabe que también el punto de vista de quien jugó fútbol y de quien lo dirige, ¿cierto? Porque el que jugó fútbol, y yo quiero preguntarle, Fichu, si a usted alguna vez le pasó, si le dio pánico o definitivamente es porque ellos no están habituados a este tipo de espectáculos. Tenían la presión de todo el mundo, un mundial señalado, jugaron 26 partidos de preparación en este año, o sea, les dieron todo, pero ¿sí pasa? Claro que pasa. Y en eso estoy de acuerdo. Qatar es mejor de lo que mostró ahora. Y Carlos mencionó, fueron campeones de asiáticos, llegaron a la semifinal de la Copa Árabe, perdieron por nada los Juegos Olímpicos, en fin. A nosotros en la Copa América de Brasil 2019 nos complicaron muchísimo. Son mucho más que esto. El arquero es mucho más que lo que mostró hoy. Pero estaban visualizados o representados en lo que el arquero nos mostró desde la primera pelota, ¿no? Algo tan básico como saltar a puñetear impulsándose con la pierna contraria, generando un mar de nervios absoluto. Mira, a uno como futbolista siempre hay momentos donde le generan a uno nerviosismo, y eso hace parte de la adrenalina y de lo que uno siente por el fútbol. El problema es que hoy a Qatar le dio ese síndrome a todos juntos y al mismo tiempo. Entonces creo que eso los afectó muchísimo. Lo que habían ganado en las concentraciones de 3 meses y todos estos años de trabajo, desafortunadamente hoy el entorno, el estado de ánimo y los nervios los superaron, y el segundo tiempo se soltaron un poquito más. Seguramente en el segundo y en el tercer partido van a mostrar otra cara ya mucho más liberados. Pero hoy se notó que tenían una presión grandísima y también lo que veníamos hablando, ¿no? Por primera vez se rompió la racha que el anfitrión pierde 92 años en su primer partido. Y después que hablemos de Ecuador, sí creo que hay cosas, como dice Carlos, que hay cosas muy buenas que hay que resaltar. Profe, desde la visión del técnico está Félix Sánchez, que preparó esto, 26 partidos, todos los recursos para hacerlo, pero al frente además tiene un técnico que, aparte de lo futbolístico que muestra hoy, que son jugadores curtidos, que juegan unos en Inglaterra, en Turquía, en España, en Argentina, en México y demás, dice, y está un psicólogo, que trabaja la cabeza también del jugador ecuatoriano. ¿Qué puede pensar Félix Sánchez hoy? Pero todo eso es una sumatoria, Andrea. A ver, este es el primer mundial de este equipo, de Qatar. Eso es, de por sí ya te das cuenta lo que pasó. Es que no es lo mismo entrenar, no es lo mismo amistoso, no es lo mismo el torneo. Todo eso es importante y todo eso va a sumar. Pero este es el gran escenario. O sea, este es su mundial, esta es su tierra y esa era su gente. Acuérdese, como decimos en Colombia, es más fácil jugar de visitante que de local, ¿cierto? Porque no se siente, y uno va a jugar de visitante y uno hasta exagera algunas cosas en el estilo. A mí y uno sabe que Qatar juega bien, pero no hubo alguien
yo no sé si el entrenador, cómo detonar ese equipo en el transcurrir del partido. Pensé que lo iban a detonar en el entretiempo, pensé que iba a reaccionar, pensé que alguien se iba a enojar adentro. Faría habla del arquero y es uno de los que en los equipos es de los encargados de detonar algo, de gritar. Yo lo vi muy tranquilo, muy apacible. Aparecía el pelado de afro, el de la Frito. El de la Frito era el que más o menos aparecía. Y lo otro es que enfrentó un equipo que seguramente ellos no han enfrentado mucho, que era un equipo recogido, fuerte, precisito, porque hoy a Ecuador le salieron todas, ¿cierto? Porque parte de lo que le pasó a Qatar tiene que ver con Ecuador, porque Ecuador, el último partido que había jugado amistoso con Irak, es el día y la noche. Es el día y la noche. Se confundió terriblemente. Es el día y la noche con este partido. Hoy a Ecuador le salió todo, le salió algo más de lo que normalmente sabía hacer.